Un año de vigencia de la reforma del Código Civil y Comercial respecto a locaciones urbanas, donde en su momento veníamos advirtiendo hace mucho tiempo, porque hubo unos intentos de reforma anterior, que toda intervención de mercado iba a generar dos situaciones: retracción de la oferta, porque los propietarios, al ver una mayor restricción a su libertad de disponer, iban a ofrecer menos inmuebles en alquiler, más teniendo en cuenta un momento donde la renta es la más baja histórica, por toda situación que ya sabemos. Y por otro lado, que siempre las reglas de libre pactación entre las partes tienen mejores resultados que las fórmulas aritméticas diseñadas por alguien que lo hace desde su escritorio sin conocer la realidad. Hoy, un año después, en promedio la oferta es de un 30% menos, o sea, se han retirado aproximadamente un 30% de los inmuebles que estaban en el mercado. Esto por dos razones básicas: uno, la extensión de los 2 a 3 años del plazo mínimo de locación. Estamos hablando de lo que es vivienda, no comercial, en general de lo que es vivienda, que es lo que ha tenido más modificaciones. El mínimo de locación se extendió de 2 a 3 años, sumado a una renta baja histórica que no tiene nada que ver con la ley, es parte de coyuntura, pero esos dos factores, más la regulación respecto a la libre pactación en cuanto a precios, generó que muchas personas esperaron que se venda su alquiler y no lo renovaron, y muchos que a lo mejor tenían un inmueble estaban pensando si lo alquilaban mientras lo vendían. Hoy no lo alquilan porque son 3 años el alquiler y el promedio de venta ronda el año, un poquito más, un poquito menos. En consecuencia, ese inmueble alquilado no se vende, libre sí. Y sumado a esto tenemos el famoso ICL, el índice de contrato de locación, que advertíamos que no iba a funcionar, y esto hay que verlo según en cada zona. Yo voy a usar un ejemplo concreto de la zona nuestra, porque hay lugares donde a lo mejor los resultados fueron mejores en beneficio del inquilino y otros peores en beneficio del inquilino. Concretamente, si nosotros tomamos hoy, al día de la fecha, un año para atrás, un contrato iniciado, donde el ICL marca un incremento del 44%, un 1.44. El ICL, recordemos que lo publica el Banco Central, es el promedio entre índice de precio consumidor y RIPTE, la remuneración promedio de los trabajadores del Estado. Ese índice oficial para actualizar los contratos de vivienda anualmente hoy está en 44%, 1.44. Un año atrás, nosotros los contratos se estaban realizando acá en la zona de vivienda entre el 16 y 17% en promedio, podía haber un poquito más, un poquito menos, semestral. Es decir, hoy un contrato que hubiera iniciado con 15.000 pesos te da 21.600 con la actualización del Estado. Con el índice que se venía aplicando antes te daría 20.180, es decir, 10 puntos de diferencia. Porque estamos hablando con un 16, sería un 34.6% anual contra un 44%. Son casi 10 puntos de diferencia. ¿Esto cómo va a impactar a futuro? No sabemos, el año que viene puede ser mejor, el año que viene puede ser peor, pero genera la falta entre las partes de poder pactar libremente. La consulta del inquilino que dice ¿cuánto voy a pagar de acá a un año? Y hoy no la podemos responder, es permanente. Con el sistema anterior, donde se acordaba un incremento o semestral o anual escalonado, el inquilino sabía desde el primer día cuánto iba a pagar en el segundo semestre, en el tercer semestre y en el cuarto semestre. Hoy no sabe cuánto va a pagar en el segundo año y cuánto va a pagar en el tercer año. Entonces, analizando hoy, ha sido muy perjudicial para el inquilino, ha sido beneficioso para el propietario, porque ha sido más que el promedio que se hubiera aplicado en ese momento, y analizando cómo vienen las paritarias, la inflación, en los próximos meses va a ser aún más alto y va a ser todavía más gravoso para los inquilinos. O sea, definitivamente para el inquilino no ha sido para nada una buena ley. Hubiera sido mucho mejor que se deje como está. Lo de los 2 o los 3 años depende. Hay situaciones en que es mejor, situaciones en que es peor, pero no hay duda que ha generado que se retiren inmuebles de oferta. Y cómo va a ser el futuro es una gran incógnita, porque siempre que se sujeta algo a un índice, sujeto a varios factores, es una incógnita, especialmente en lo volátil que es nuestra economía, ¿no? Técnicamente, apenas fue sancionada, ya empezaron a haber muchas críticas y proyectos para modificar eso recientemente sancionado. ¿Avanzó algo de esto? Sí, totalmente. O sea, hablábamos que en 2016 se había modificado el código
y se habían cambiado muchas variables, entre ellos el plazo mínimo legal de 3 años que era para el comercial, se había unificado en 2 con el de vivienda, y unos años después se lleva todo a 3 años y a los 2 meses ya había proyectos de reforma. Algunos son muy importantes, otros menos, hay un par avanzando, pero básicamente ¿en qué trabajan? Estos 2 puntos que te digo, volver a los 2 años y que sea de libre pactación entre las partes, sin poder superar un máximo, hay uno de ellos incluso, que es totalmente lógico, o sea, puede ser de libre pactación, no pudiendo ser mayor a lo mejor que el ICL. Pero hay varios dando vuelta, hay que ver cómo avanzan las distintas cámaras. El problema de esto es que se necesita seguridad jurídica. No puede ser que alguien que inició un contrato de una forma, a los 2 años le cambió y ahora al año le va a cambiar la norma, entonces nosotros vemos, esto no cambia el contrato que está vigente, o sea que no se malentiende, el contrato vigente sigue, pero la persona que alquiló un inmueble va a preguntar por otro para mudarse o algo y son otras condiciones, y la incertidumbre y la falta de conocimiento de estas normas que deberían perdurar en el tiempo, genera que muchas veces esas personas pasan a ser víctimas de los avivados, los que sabemos siempre que hacen la actividad inmobiliaria en forma ilegal y que se aprovechan de esto. Y lo que a mí particularmente me preocupa es que ninguna de estas soluciones es una solución real a la falta de problema de vivienda, que es un problema histórico en el país, porque esto no fomenta para nada la construcción de nuevas viviendas. Sabemos que el Estado no construye, el que construye son los particulares, y esto no fomenta la inversión. Eso 30% de viviendas que te digo que se retiró de oferta es porque no es redituable. Si con estas condiciones fuera redituable, ellos seguirían en oferta, independientemente de que sean 3 años, pero no es redituable. Entonces, acá hacen falta medidas de fondo del Estado nacional, provincial, para empezar a avanzar en construcción real de vivienda, ya sea con crédito para que construyan los particulares o que el Estado construya vivienda para alquilar como se hace en muchos otros países del mundo. Y ahí sí están regulados los valores. O hay casos de lugares donde se entregan créditos, concretamente se utilizó de forma muy exitosa en España esto, se entregan créditos para construir para viviendas de alquiler permanente, donde según el importe otorgado y el plazo de pago, durante ese periodo el Estado fija los importes máximos que se pueden cobrar. Ahí sí es lógica la intervención. No es lógico en nuestro sistema donde el que construye y el que invierte es un particular, y si no es negocio, obviamente se va a volcar a otro destino ese inmueble. En este marco, le consultábamos a Leonardo Frankenberg si los cambios en la ley aplican también a locales comerciales. Con respecto al tema comercial, la reforma no impactó prácticamente. Han sido muy poquitos puntos sobre lo que ha impactado y mínimos. Entonces, la reforma no tuvo consecuencias respecto de lo comercial. Las consecuencias que estamos viendo con lo comercial es en virtud de la pandemia y de la situación económica, que era un imprevisto, donde lugares como el nuestro son privilegiados, porque si bien en el momento tuvimos muchos locales vacíos, sabemos que se recupera pronto por una cuestión de la afluencia. ¿La actualización del precio es la misma? La actualización de precios, todas las restricciones respecto a actualización de precios, periodo que se puede rescindir sin indemnización, devolución de depósito actualizado y otras 5 o 6 variables principales fueron para vivienda. El comercial no solo que no se reguló en estos aspectos, sino que se liberó aún más porque existía la prohibición de indexar. ¿Qué es indexar? Es sujetar la variación de un precio a un índice indeterminado al momento de firma del contrato. El ICL de actualización de los contratos puede ser cualquier índice que nosotros fijemos. Antes eso no estaba permitido, por eso se realizaba un escalonamiento, que hoy generalmente se sigue realizando en comercial, que era cada 6 meses, cada 1 año, en grandes ciudades incluso se hacía cuatrimestral. Acá en la zona nuestra no conozco casos que se haya hecho cuatrimestral, puede haber, pero no lo conozco. Pero hoy no solo que se puede hacer eso, sino que se puede sujetar también un índice que puede ser muy amplio, puede ser variación por producto, es muy amplio. ¿La realidad cuál es? La pandemia, si bien nuestra zona, como digo, se recupera rápido, pero ha producido un ralentizamiento de la oferta, o sea, cuando hay un inmueble vacío, a lo mejor tarda un poco más en alquilarse, cuesta un poco más pagar, en consecuencia no se han actualizado en la medida que deberían haberse actualizado los valores, pero esto es independiente de leyes en relación a la pandemia. ¿Hay locales vacíos? Sí hay locales vacíos. En comparación con otros puntos de la provincia y del país, reitero, somos privilegiados porque es mínimo el porcentaje de vacancia. Depende de muchas variables, pero para un inversor va a ser más rentable construir locales comerciales que viviendas.
Y hoy en día hay que analizar dónde se hace el local, cómo se hace y para qué fin. Porque si analizamos un local bien emplazado, va a depender también del costo de la tierra, de una serie de variables, pero sin duda que el local tiene menos mantenimiento, la intervención del Estado es muchísimo menor, no hay prácticamente intervención, no hay intervención sobre precios, es muchísimo menor, y el proteccionismo a la locación comercial es menor. Con proteccionismo me refiero a todas estas medidas que han sido, que por ejemplo en una vivienda el inquilino que notifica con 3 meses antes de irse no indemniza, por ejemplo el depósito se debe volver a actualizar en la vivienda, hay toda una serie de factores que se regulan sobre vivienda que no es sobre comercial. Y aparte de eso, el valor de la vivienda en alquiler hoy tiene su renta anual mínima histórica y no así el comercial, que está bastante más por arriba. Obviamente, reitero, depende de zona, depende de tipología, depende del lugar. No es lo mismo hacer un lugar en una zona, un local en una zona sin tránsito comercial que en una con tránsito comercial, y obviamente tampoco va a ser el mismo valor de la tierra en la primera que en la segunda. Pero a grandes rasgos, hoy la renta de un local comercial es mucho más tentadora para el inversor que la renta de una vivienda para alquiler permanente.